tum tum, casi que se acerca a una bossa nova. Mal, para mí, les falta como bastante sabor. The Warning se presentó en el Lollapalooza Argentina 2026 y como era de esperarse no pude asistir. ¡No! Pero gracias a que estamos en 2026 y la tecnología permite que las cosas fluyan muy rápidamente, vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en el canal a su más reciente canción todavía no publicada ni de la cual se ha hecho ningún videoclip, que se llama Ritual. Así que vamos a ver cómo se desenvolvieron con esta canción en el Lollapalooza Argentina 2026 y a ver con qué nos encontramos, porque nunca la he escuchado, así que veremos. Do menor. Me hace acordar otra canción, ¿eh? Espera, vamos por partes, vamos a escucharla completa, no te preocupes, pero fíjate que arranca, no sé si está en... Está en drop C. Dani tiene la guitarra en drop C, es decir que la sexta cuerda está en Do, cuando habitualmente está en Mi. No en Mi, sino en la nota Mi. Pero fíjate que la bajó a Do y está haciendo el saltito de octava. La figura rítmica que hace va a estar apareciendo por acá. Si es que tuve ganas de traducirla a la partitura, vas a verlo aparecer. Y después parece que es una pentatónica o el inicio de la pentatónica. Es como si estuviera corrido todo el tiempo. Y después, en esta sección, la bajada. Hace... Y al final... The Warning. El final cromático. También va a aparecer la formulita rítmica por acá abajo, pero fíjate que la mayoría de los golpes están divididos en tres, no como y da la sensación de que no estuvieran en cuatro, pero es un movimiento rítmico interno muy interesante dentro de un 4/4 maravilloso. Y además, fíjate que estamos en Do menor, una tonalidad muy utilizada por ellas, y me hace acordar a la intro de Hell You Call a Dream, que también hace un salto de séptima, porque esto es muy interesante. Dani arranca en Do, pero como no le conviene seguir bajando porque se va a quedar sin guitarra básicamente, salta una séptima. Y eso le da muchísimo hype, porque tranquilamente en el piano uno puede seguir bajando. Pero suena más interesante si hacemos ese salto de séptima inicial que ya le hemos escuchado en otras canciones. Y van recorriendo toda la escala de Do menor. El único que no tocan es el Re. Pero al final, con el cromatismo, para descender a Do. Hermoso, tremendo. Continuamos escuchando desde la segunda estrofa, ¿era esto? Y ahora viene el... Hermoso. La intro. Me encanta. La intro de vuelta. El pam pam pam. Hermoso, pero fíjate que el... Los coritos característicos de The Warning. Y fíjate que el estribillo vuelven con el...
En cuanto a lo fraseológico, siempre son muy precisas. Fíjate cómo con poquitos elementos crean una dinámica interna siempre muy atractiva. Espero después, cuando escuchemos la versión de estudio de esta canción, probablemente aparezcan más cositas de por medio, más ear candies, pero por lo que puedo escuchar desde acá, porque no sé por qué motivo las transmisiones, porque esto fue de la transmisión del Lollapalooza Argentina, las mezclas se escuchan tan mal para mí, les falta como bastante sabor, y porque se escucha todo como muy plano, muy seco. Pero bueno, espero que en vivo lo hayan disfrutado. Si vos pudiste asistir al Lollapalooza Argentina 2026 y viste a las guaguas en vivo, por favor dejá tu comentario, cómo estuvo el recital, qué te pareció en general el sonido. Me interesa en particular que me comentes cómo estuvo, porque no me puedo basar en lo que estoy escuchando ahora básicamente porque no se escucha muy bien. Pero el preestribillo... La bemol, sol, fa, y después describen el acorde de do menor, sol, mi, do. Hermoso, qué bien todo, sigamos. Está en drop C, sí. Los golpes de Ale y Pauli. Preestribo. Coritos. Estos coros se van a escuchar muy bien en la versión de estudio. Fíjate que la estructura de la canción es bastante sencilla y asequible. Me gusta mucho que utilicen do menor porque es una escala que no me utilizada por power trios que no tienen teclado, porque en el teclado el do menor es como una de nuestras escalas favoritas, han de saberlo. Pero me resulta muy interesante que siempre dropeen, sobre todo Dani en la guitarra, para alcanzar, por ejemplo, un drop D para tener el re como nota más grave, o en este caso un drop C para tener el do como nota más grave, lo cual les permite ampliar hacia abajo, sobre todo hacia lo grave, el espectro sonoro y hace que suene más pesado, ¿no? Porque fíjate, independientemente de cómo se escucha la mezcla de esta transmisión, fíjate cómo se escuchan los golpes del bombo de Pauli y el bajo de Ale hipermarcados y muy bien empatizados. Tum, 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 tum. Casi que se acerca a una bossa nova. Rock and roll. Todo sincopado. Ahora hacen metalcore. El Riser. Muy bien puesta esa pandereta. Muy buena canción, espero que prontamente saquen la versión de estudio para que la podamos escuchar y analizar en el canal. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a las guaguas, lamentablemente no las pude ver en vivo. Espero que vengan y hagan su show como corresponde en Argentina. Este año ha de ser posible. Vinieron el año pasado, no las pude ir a ver. Y como vienen salteándose un año, probablemente vengan el año que viene, así que
me va a volver a pasar. Pero más allá de eso, me ha gustado mucho esta canción. Espero escuchar la versión en vivo para escuchar más detalladamente todo y con el color característico y correspondiente a las Warning. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.